Hay secretos que pesan más que el oro. Álvaro Montenegro lo sabía bien. Cada noche, al cerrar la puerta de la habitación de su hija, sentía cómo ese peso invisible lo ahogaba un poco más. Clara tenía 11 años y una pregunta que él no podía responder sin desmoronarse por dentro. Madrid brillaba bajo las luces navideñas de diciembre, y en uno de sus barrios más exclusivos, la mansión Montenegro se alzaba imponente como un castillo de cristal y mármol. Pero dentro de esas paredes perfectas, el silencio era más fuerte que cualquier villancico. Álvaro Montenegro, empresario respetado y viudo solitario, había construido un imperio y una mentira. Clara, su hija, crecía rodeada de lujo, pero vacía de respuestas, y en medio de ambos, Isabel Rojas, la gobernanta de manos cálidas y corazón inmenso, sostenía lo que estaba a punto de quebrarse. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Queremos saber dónde está nuestra comunidad. La nieve falsa decoraba los escaparates de la Gran Vía, pero en la mansión Montenegro no había espíritu festivo, solo rutina. Solo apariencias. Álvaro se levantaba cada mañana a las 6, revisaba informes financieros antes del desayuno y salía de casa sin mirar atrás. Clara despertaba sola, se vestía sola y bajaba las escaleras de mármol buscando algo que nunca encontraba. Una mirada, una caricia, una palabra que no fuera cortés y distante. Isabel llegaba temprano. Siempre lo hacía. Preparaba el desayuno con esa dedicación silenciosa que solo tienen quienes aman, sin esperar nada a cambio. Cuando Clara entraba al comedor, Isabel ya estaba allí, con una sonrisa genuina y un «Buenos días, mi niña», que sonaba a hogar. Álvaro Montenegro no era un hombre cruel, era simplemente un hombre roto que había decidido vivir entre escombros emocionales, convencido de que así protegía a su hija. Había perdido a su esposa hacía años, en circunstancias que él nunca mencionaba y que Clara apenas recordaba. Desde entonces construyó muros invisibles alrededor de su corazón, muros tan altos que ni siquiera su propia hija podía escalar. En las reuniones de negocios, Álvaro era implacable, firme, respetado, temido incluso. Pero cuando llegaba a casa y veía a Clara sentada en el sofá del salón, leyendo en silencio, algo dentro de él se quebraba. Quería acercarse, quería abrazarla, quería preguntarle cómo había sido su día, qué soñaba, qué la hacía feliz. Pero el miedo lo paralizaba, el miedo a que ella preguntara, el miedo a tener que responder, el miedo a perderla también. Isabel lo observaba todo desde la discreción de su rol. No juzgaba, no intervenía más de lo necesario. Pero su presencia era un bálsamo constante para Clara. Cuando la niña tenía pesadillas, era Isabel quien subía las escaleras con pasos suaves y se sentaba en el borde de la cama hasta que el llanto cesaba. Cuando Clara sacaba buenas notas y su padre apenas asentía con un «muy bien», era Isabel quien la abrazaba y le decía «Estoy orgullosa de ti, mi amor, muy orgullosa». Clara no era tonta. A sus 11 años había aprendido a leer entre líneas. Sabía que algo faltaba. Sabía que otras niñas tenían madres que las recogían en el colegio, que les trenzaban el cabello, que reían con ellas en la mesa. Sabía que su padre cargaba algo pesado en el pecho, algo que lo hacía lejano incluso cuando estaba físicamente presente. Y sabía también que Isabel era más que una empleada, era el único amor maternal que había conocido. Pero Clara no se atrevía a preguntar, temía la respuesta. Temía confirmar que había algo terriblemente equivocado en su familia, algo que todos sabían excepto ella. Las semanas previas a la Navidad fueron especialmente difíciles. Madrid se llenaba de familias paseando por Callao, de parejas tomadas de la mano frente a las luces de colores, de risas y abrazos en cada esquina. Y Clara caminaba junto a Isabel, observando todo con ojos que parecían mucho más viejos de lo que correspondía a su edad.
Un día, mientras compraban adornos para el árbol que nadie en la mansión Montenegro parecía querer decorar, Clara se detuvo frente a una tienda de juguetes. En el escaparate, una muñeca vestida de blanco sostenía un ramo de flores. A su lado, había una figura masculina con traje y una niña pequeña con vestido de encaje. Una familia, pensó Clara, y sintió como algo se apretaba en su pecho. Isabel notó la expresión de la niña. Se agachó a su altura, tomó su mano con delicadeza y le preguntó: «¿Qué pasa, mi niña?». Clara tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se esforzó en contener. «¿Tú crees que mi mamá me hubiera querido, Isabel?». La pregunta golpeó a Isabel como un puñetazo invisible. Quiso decir tantas cosas, quiso gritarle al mundo la injusticia de que esa niña hermosa y brillante creciera sin respuestas, pero solo pudo abrazarla, fuerte, con todo el amor que cabía en sus brazos. «Tu mamá te habría adorado, Clara, de eso no tengas duda». Esa noche, cuando Álvaro llegó a casa, Isabel lo esperaba en el salón. Era algo inusual. Ella nunca se imponía, nunca cruzaba la línea invisible entre empleada y confidente. Pero esta vez era diferente. «Señor Montenegro», dijo con voz firme pero respetuosa, «necesitamos hablar sobre Clara». Álvaro se quitó el abrigo, evitando su mirada. «¿Sucedió algo?». «Sí, algo está sucediendo, y lleva 11 años sucediendo». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Álvaro cerró los ojos. Sabía a qué se refería Isabel. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano, pero no estaba preparado. Nunca lo estaría. «Ella pregunta por su madre», continuó Isabel, «y yo no sé qué responderle, porque usted nunca ha querido hablar del tema, y ella lo nota, lo siente, y está creciendo con un vacío que no puedo llenar, por más que lo intente». Álvaro apretó los puños. Su mandíbula se tensó. «No es tan simple, Isabel». «Lo sé, pero tampoco puede seguir siendo tan complicado. Esa niña merece saber, merece entender, merece no sentir que hay algo malo en ella». Álvaro levantó la vista. Sus ojos estaban cansados, llenos de una tristeza antigua que parecía no tener fin. «¿Y si la verdad la destruye?». Isabel sostuvo su mirada. «¿Y si la mentira ya lo está haciendo?». Esa pregunta quedó suspendida en el aire, como una sentencia sin juez ni jurado. Álvaro subió a su habitación sin decir nada más. Se sentó en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, y por primera vez en años dejó que las lágrimas brotaran. Abajo, en su propia habitación, Clara escribía en su diario con letra temblorosa: «A veces siento que papá me oculta algo. A veces siento que nunca voy a saber quién fue mi mamá de verdad. Y a veces siento que Isabel es lo único real que tengo». Madrid seguía brillando afuera, pero dentro de la mansión Montenegro, la oscuridad pesaba más que nunca. Y en algún lugar, entre el silencio y la verdad, algo estaba a punto de romperse, o de sanar para siempre. La mañana del 23 de diciembre amaneció gris sobre Madrid. El frío calaba hasta los huesos, pero no era el clima lo que hacía temblar a Álvaro Montenegro mientras se anudaba la corbata frente al espejo. Era la fecha, era el peso de los recuerdos. Era saber que en menos de 48 horas sería Navidad y Clara volvería a mirar el árbol decorado, preguntándose por qué su familia no se sentía como las demás. El colegio de Clara organizaba cada año un festival navideño. Las madres asistían con vestidos elegantes, los padres aplaudían orgullosos, y los niños cantaban villancicos con voces desafinadas, pero llenas de alegría. Álvaro nunca había faltado. Llegaba puntual, se sentaba en la última fila, observaba a su hija desde la distancia y se marchaba antes de que terminara el evento. Nunca se quedaba para las fotografías. Nunca se mezclaba con las otras familias, nunca dejaba que Clara lo presentara con sus compañeros. Este año, sin embargo, algo era diferente. Clara había sido elegida para leer un poema sobre la familia, sobre el amor, sobre lo que significa tener un hogar.
Isabel lo supo días antes, cuando Clara llegó corriendo de la escuela con los ojos brillantes y una hoja de papel arrugada en las manos. «Isabel, Isabel, me eligieron para leer en el festival. ¿Vendrás a verme?» Isabel sonrió con ternura, aunque su corazón se apretó. «Claro que iré, mi niña, no me lo perdería por nada». «¿Y papá?» La pregunta salió tímida, casi en un susurro. Isabel dudó. Seguro que también irá. Pero Clara sabía. Sabía que su padre estaría allí físicamente, pero ausente en todo lo demás. Sabía que llegaría tarde, se sentaría lejos y se iría rápido, como siempre. El día del festival, el salón de actos del colegio estaba repleto. Guirnaldas doradas colgaban del techo, y un árbol gigante adornado con luces parpadeantes presidía el escenario. Las familias reían, conversaban, tomaban fotografías. Clara esperaba entre bambalinas, con su vestido blanco y su cabello recogido en una trenza que Isabel había hecho con paciencia infinita. Álvaro llegó 5 minutos antes de que comenzara. Se sentó en la última fila como siempre. Isabel estaba en la tercera fila, nerviosa, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Cuando Clara salió al escenario, ambos contuvieron la respiración. La niña caminó con pasos firmes hasta el centro. Tomó el micrófono con manos temblorosas y comenzó a leer. Su voz era clara, aunque frágil, como el cristal a punto de quebrarse. La familia no siempre nace de la sangre. A veces nace de las manos que te sostienen cuando caes, de los brazos que te abrazan cuando lloras, de las voces que te dicen que todo estará bien, incluso cuando el mundo se derrumba. Álvaro sintió como algo se rompía dentro de él. Cada palabra era una flecha directa a su pecho. Clara no lo miraba, no miraba a nadie en particular, pero él sabía. Sabía que cada frase era un grito silencioso, una súplica disfrazada de poesía. A veces, la familia es un padre que trabaja sin descanso para darte todo, excepto lo único que realmente necesitas. A veces, es alguien que no comparte tu apellido, pero que te enseña lo que es el amor. Isabel tenía lágrimas en los ojos. Otras madres en la sala comenzaban a emocionarse también, creyendo que era solo la dulzura del momento. Pero Isabel sabía que Clara estaba hablando de ella. Sabía que esa niña, sin decirlo abiertamente, estaba gritando su dolor al mundo. Y a veces, la familia es lo que construyes cuando lo que te dieron no fue suficiente. El poema terminó. El salón estalló en aplausos. Clara hizo una pequeña reverencia y bajó del escenario. Isabel se levantó de inmediato, abriéndose paso entre la multitud para abrazarla. Clara se refugió en sus brazos como un náufrago aferrándose a un salvavidas. «Lo hiciste hermoso, mi niña. Hermoso». Clara sollozó contra su hombro. «¿Viste a papá? ¿Estaba aquí?» Isabel levantó la vista hacia la última fila, pero Álvaro ya no estaba. Se había ido, como siempre. «Seguro que sí, mi amor, seguro que te vio». Pero Clara sabía la verdad, y esa verdad dolía más que cualquier mentira. Esa noche, cuando regresaron a la mansión, Clara subió directo a su habitación sin cenar. Isabel intentó convencerla, pero la niña solo negó con la cabeza y cerró la puerta con suavidad. No con rabia, con resignación, y eso era peor. Álvaro llegó 2 horas después. Isabel lo esperaba en el salón, con los brazos cruzados y una expresión que él nunca le había visto antes. «¿Dónde estuvo?», preguntó sin rodeos. «Tuve una reunión». «Mentira». Isabel dio un paso adelante. «Usted estaba ahí, lo vi. Estaba en la última fila, y se fue antes de que Clara bajara del escenario». Álvaro desvió la mirada. «No es asunto suyo, Isabel». «Sí lo es. Porque alguien tiene que decirle lo que nadie más se atreve a decir. Usted está perdiendo a su hija, señor Montenegro, y lo está haciendo por cobardía». El silencio fue abrumador. Álvaro apretó los puños, pero no respondió. Esa niña se paró hoy en un escenario y gritó su dolor con palabras hermosas, y usted ni siquiera tuvo el valor de quedarse a escucharla hasta el final. ¿Sabe lo que eso le dice a ella? Le dice que no es suficiente.
Le dice que nunca lo será. No sabe de lo que habla. La voz de Álvaro tronó en el salón. No sabe lo que es cargar con esto. No sabe lo que es mirarla a los ojos y saber que si le digo la verdad, me odiará para siempre. Isabel no retrocedió. ¿Y cree que no lo odia ya? ¿Cree que esta distancia, este silencio, esta frialdad no son también una forma de odio? No hacia usted, señor Montenegro, hacia sí misma, porque cree que hay algo malo en ella. Cree que por eso usted no puede amarla. Álvaro sintió como las piernas le fallaban. Se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos. No sé cómo hacerlo, Isabel. No sé cómo decirle que su madre, que ella... Entonces empiece por el principio. Empiece por decirle que la ama, que siempre la ha amado, y que todo lo que hizo, aunque haya sido equivocado, fue por miedo a perderla. Álvaro levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. ¿Y si no es suficiente? Isabel se arrodilló frente a él, mirándolo con una mezcla de compasión y firmeza. ¿Y si sí lo es? Esa noche, Álvaro no pudo dormir. Se quedó sentado en su despacho, con una fotografía en las manos. Era una imagen antigua, de cuando Clara tenía apenas 1 año. En la foto, una mujer hermosa de cabello oscuro sostenía a la bebé contra su pecho. Sonreía, pero era una sonrisa rota, una sonrisa que escondía algo oscuro. Álvaro cerró los ojos. Los recuerdos lo golpearon con violencia. Recordó el día en que todo cambió. El día en que su esposa, Valeria, lo miró con ojos vacíos y le dijo que no podía más, que el peso de la maternidad era demasiado, que amaba a Clara, pero que no era suficiente, que nunca sería suficiente. Álvaro había intentado ayudarla, había contratado terapeutas, la había apoyado, había reorganizado su vida entera para estar más presente, pero nada funcionó. Valeria se apagaba un poco más cada día, hasta que una tarde de invierno simplemente se fue. Dejó una carta, dejó sus pertenencias y desapareció. Álvaro nunca supo si había sido intencional o si fue un accidente. Nunca encontraron su cuerpo. Solo recibió, meses después, la confirmación de las autoridades de que Valeria había fallecido en circunstancias no del todo claras, lejos de Madrid, en una pequeña ciudad costera donde nadie la conocía. Y Álvaro decidió mentir. Decidió decirle a Clara que su madre había tenido un problema de salud repentino, que había sido rápido, que no sufrió. Decidió ocultar la verdad para protegerla, para que nunca supiera que su madre había elegido irse, que había elegido dejarlos. Pero ahora, 11 años después, esa mentira pesaba más que cualquier verdad. Clara, en su habitación, miraba por la ventana. Las luces de Madrid parpadeaban a lo lejos. Pensaba en su madre, pensaba en Isabel, pensaba en su padre, y se preguntaba si alguna vez sería suficiente para alguien. Escribió en su diario, con letra temblorosa: «Creo que papá me oculta algo. Creo que tiene miedo de que lo descubra. Pero lo que no sabe es que yo también tengo miedo. Miedo de que la verdad sea peor que esta soledad». Y en esa mansión fría y silenciosa, 3 corazones rotos buscaban el camino de vuelta al amor, sin saber si llegarían a tiempo. La víspera de Navidad llegó como un susurro helado. Madrid despertó cubierta por una fina capa de escarcha que hacía brillar las calles bajo el sol tímido de la mañana. En la mansión Montenegro, sin embargo, el frío no venía del exterior, venía de adentro, de los silencios que se acumulaban como polvo en los rincones, de las miradas que se evitaban, de las palabras que nunca se decían. Clara bajó las escaleras con pasos lentos. Llevaba puesto un suéter gris que le quedaba grande y el cabello suelto, sin peinar. Isabel la esperaba en la cocina, preparando el desayuno como cada mañana. Pero esta vez, cuando la niña entró, no hubo sonrisa, no hubo «buenos días, mi niña». Solo un abrazo largo, apretado, desesperado. Clara se dejó abrazar. Cerró los ojos y respiró el aroma a canela y vainilla que siempre acompañaba a Isabel,
y por un momento, solo por un instante, se permitió creer que todo estaría bien. ¿Estás lista para hoy?, preguntó Isabel, apartándose apenas para mirarla a los ojos. Clara se encogió de hombros. No sé para qué estar lista. Será como siempre. Papá estará ocupado, yo estaré sola, y tú estarás aquí, intentando que esto parezca una familia. Las palabras dolieron, pero Isabel no lo demostró. Simplemente acarició la mejilla de Clara con ternura infinita. Hoy será diferente, mi niña, te lo prometo. Clara quiso creerle, pero ya había escuchado esa promesa antes. Álvaro no durmió esa noche. Pasó horas sentado en su despacho, con la fotografía de Valeria entre las manos y una carta que había escrito y reescrito docenas de veces. No era una carta para enviar a nadie. Era una carta para sí mismo, un intento desesperado de ordenar el caos que llevaba dentro. Valeria, no sé si puedes escucharme desde donde estés. No sé si me perdonaste alguna vez por no haber sido suficiente, por no haber sabido salvarte. Pero lo que sí sé es que nuestra hija está creciendo en la misma oscuridad en la que tú te perdiste. Y no puedo permitir que eso suceda. No puedo seguir ocultándole la verdad solo porque me aterra enfrentarla yo mismo. Escribió hasta que el amanecer tiñó el cielo de rosa pálido. Luego, con manos temblorosas, guardó la carta en un cajón, se duchó, se vistió y bajó al comedor. Clara ya estaba allí, picoteando un trozo de pan sin ganas. Isabel observaba desde la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y el corazón en un puño. Álvaro se sentó frente a su hija. El silencio entre ellos era tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Finalmente, con voz ronca, habló. «Clara, necesito que hablemos». La niña levantó la vista. Sus ojos, tan parecidos a los de Valeria, lo miraron con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿De qué? Álvaro tragó saliva. Sentía como si tuviera un nudo en la garganta del tamaño de un puño. «De tu madre, de lo que realmente pasó, de todo lo que nunca te dije». Clara dejó caer el pan. Su rostro palideció. «¿Ahora? ¿Después de 11 años? ¿Ahora decides hablar? Sé que llegué tarde. Sé que debí hacerlo hace mucho. Pero tenía miedo, Clara. Tenía miedo de que me odiaras, de que no pudieras perdonarme, de perderte también a ti». Clara apretó los puños sobre la mesa. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que ella pudiera detenerlas. «¿Perderte? Papá, ya te perdí. Hace años que te perdí. Vives en la misma casa que yo, pero es como si no existieras, como si yo no existiera para ti». Álvaro sintió cómo cada palabra se clavaba en su pecho como un puñal. «Eso no es cierto. Existes. Eres lo único que me importa en este mundo. Por eso mismo te mentí. Por eso mismo te oculté la verdad. Porque pensé que así te protegía». «¿Protegerme de qué?». Clara se puso de pie, temblando. «¿De saber quién fue mi madre? ¿De entender por qué no está aquí? ¿De tener respuestas a las preguntas que me han atormentado toda mi vida?». Álvaro también se levantó. Dio un paso hacia ella, pero Clara retrocedió. «Tu madre te amaba, Clara, más de lo que las palabras pueden expresar, pero también estaba enferma. Tenía una tristeza tan profunda que ni siquiera yo pude alcanzarla. Y un día decidió irse. No porque no te quisiera, sino porque creyó que así estarías mejor, que yo podría cuidarte mejor sin ella». Clara negó con la cabeza sollozando. «No, no puede ser cierto. Ella no me habría dejado, no si realmente me amaba». Álvaro sintió cómo las lágrimas finalmente escapaban de sus ojos. «Ella te amaba, hija, pero a veces el amor no es suficiente para vencer la oscuridad. Y yo te mentí porque no quería que cargaras con eso. No quería que crecieras pensando que fuiste la causa de su partida. Pero al hacer eso, te hice cargar con algo peor, con el vacío, con la duda, con la sensación de que había algo malo en ti». Clara se dejó caer en la silla, llorando sin consuelo. «Entonces todo este tiempo pensé que había algo en mí que te alejaba, que por eso no podías mirarme, que por eso nunca hablabas de ella». Álvaro se arrodilló frente a su hija, tomándole las manos con desesperación.
No, Clara, no hay nada malo en ti. Eres perfecta, eres valiente, inteligente, hermosa. Eres todo lo bueno que tu madre y yo pudimos crear juntos. Y si no pude demostrártelo antes, fue por mi propia cobardía, por mi propio miedo. Pero estoy aquí ahora, estoy aquí, y voy a pasar el resto de mi vida intentando compensar todo el tiempo que perdimos. Isabel observaba desde la puerta, con las manos sobre el corazón y lágrimas silenciosas resbalando por su rostro. No quería interrumpir, no quería interferir en ese momento sagrado. Pero cuando Clara levantó la vista y la buscó con la mirada, Isabel supo que también necesitaba ser parte de esto. Se acercó con pasos lentos y se arrodilló junto a Álvaro. Tomó la mano libre de Clara y la apretó con fuerza. Tu mamá habría estado tan orgullosa de ti, mi niña, tan orgullosa de la persona en la que te estás convirtiendo. Y aunque ella no pudo quedarse, yo sí estoy aquí, y voy a estar aquí siempre, porque te amo como si fueras mi propia hija, y nada va a cambiar eso. Clara miró a Isabel, luego miró a su padre, y por primera vez en 11 años se permitió desmoronarse completamente. Se lanzó a los brazos de ambos, llorando como nunca antes lo había hecho, llorando por su madre, por su padre, por Isabel, por todo el tiempo perdido y por todo el amor que, a pesar de todo, seguía ahí. Los tres permanecieron abrazados durante lo que pareció una eternidad. Afuera, Madrid seguía brillando con sus luces navideñas, pero dentro de esa mansión algo estaba sanando, algo estaba naciendo de nuevo. Cuando finalmente se separaron, Álvaro secó las lágrimas de Clara con ternura. Sé que esto no borra todo el daño que hice. Sé que tomará tiempo reconstruir lo que se rompió. Pero quiero intentarlo, hija. Quiero ser el padre que mereces, si me das esa oportunidad. Clara asintió, con la voz quebrada pero firme. Quiero intentarlo también, papá. Pero necesito que me prometas algo, lo que sea. Prométeme que no volverás a mentirme, que no volverás a ocultarme cosas porque crees que así me proteges, porque no funciona, solo me aleja más de ti. Álvaro asintió con el corazón en la garganta. Te lo prometo, nunca más, Clara, nunca más. Esa noche, la mansión Montenegro se transformó. Por primera vez en 11 años, hubo risas en el comedor, hubo conversaciones sinceras, hubo abrazos espontáneos y miradas que no se evitaban. Isabel preparó una cena navideña espectacular, y los tres se sentaron juntos, como la familia que siempre debieron ser. Después de cenar, Álvaro sacó una caja que había guardado durante años en el fondo de su armario. Dentro había fotografías de Valeria, cartas que ella había escrito cuando Clara era bebé, pequeños objetos que guardaban su esencia. Quiero que conozcas a tu madre, dijo Álvaro con voz emocionada. De verdad, no la versión idealizada que construí en mi cabeza, sino la mujer real, con sus luces y sus sombras, con su amor infinito y sus luchas internas. Clara tomó cada objeto con reverencia, leyó las cartas con lágrimas en los ojos. Miró las fotografías como si estuviera descubriendo un tesoro perdido, y en cada palabra, en cada imagen, encontró pedazos de sí misma que nunca supo que existían. Ella escribió sobre mí, susurró Clara, sosteniendo una carta con manos temblorosas. Escribió sobre cuánto me amaba, sobre sus sueños para mí, sobre lo difícil que era para ella estar presente cuando su mente la llevaba a lugares oscuros. Álvaro asintió. Tu madre luchó con demonios que nadie más podía ver, pero nunca dejó de amarte, ni un solo día. Clara abrazó las cartas contra su pecho. Gracias, papá. Gracias por finalmente dejarme conocerla. Isabel observaba la escena con el corazón rebosante de alegría y dolor mezclados. Álvaro la buscó con la mirada y extendió una mano hacia ella. Ven, Isabel, tú también eres parte de esto. Eres parte de nosotros. Isabel dudó apenas un segundo antes de acercarse. Clara tomó su mano y la apretó con fuerza. Isabel, tú me diste lo que nadie más pudo darme. Me diste amor sin condiciones. Me enseñaste lo que es sentirse vista, escuchada, importante.
y aunque no lleves mi apellido, eres mi familia, siempre lo serás. Isabel sollozó, incapaz de contener las lágrimas. Y tú eres mi mayor bendición, mi niña, la luz de mi vida. Los tres se abrazaron de nuevo bajo el árbol de Navidad que finalmente brillaba con significado. Y en ese abrazo, en ese momento perfecto e imperfecto a la vez, entendieron algo fundamental, que la familia no se define por la sangre o por la perfección. Se define por la presencia, por la verdad, por el amor que elige quedarse incluso cuando todo es difícil. Esa noche, antes de dormir, Clara escribió en su diario por última vez: «Hoy conocí a mi madre, y también recuperé a mi padre, y me di cuenta de que Isabel siempre estuvo aquí, siendo lo que ambos no pudieron ser. La familia no es lo que te dan, es lo que construyes con las manos que se quedan, y yo, finalmente, tengo una familia». Madrid amaneció el día de Navidad con un cielo despejado y un sol brillante que parecía celebrar junto a ellos. En la mansión Montenegro, por primera vez en 11 años, hubo risas desde temprano. Hubo desayuno compartido. Hubo regalos envueltos con torpeza, pero entregados con amor. Y hubo, sobre todo, esperanza. Álvaro miró a su hija jugando con Isabel en el salón y supo que había tomado la decisión correcta, que la verdad, aunque dolorosa, era el único camino hacia la sanación, que el amor verdadero no teme a la honestidad, que las familias se rompen y se reconstruyen, y que eso es parte de ser humano. Y en algún lugar, entre las luces de Madrid y el calor de esa casa que finalmente se sentía como un hogar, tres almas encontraron el camino de vuelta, no al pasado, no a lo que pudo haber sido, sino a lo que sí podía ser, a lo que estaban dispuestos a construir juntos, un día a la vez, porque al final las historias más hermosas no son las que nunca se rompen, son las que se atreven a sanar, las que eligen el amor por encima del miedo, las que entienden que la familia no nace perfecta, se hace perfecta en el intento, y esta familia, la familia Montenegro Rojas, acababa de empezar su verdadera historia.